¿Qué te motivó a irte por el camino de la literatura infantil? Para mí la lectura siempre ha sido algo súper importante y me doy cuenta que era una experiencia que me daban en mi casa sin ni yo darme cuenta. Pero de vieja, sin hijos, me encantaban los libros infantiles, las ilustraciones y compraba, me gustan mucho los cuentos y bueno, siempre me pareció como un mundo fascinante porque en realidad si el cuento o el libro es bueno, no tiene edad. Le llega a alguien de 4 hasta 100 años. NDO Radio Podcast y Amana Tour presentan Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Y bueno, era así como un reto lograr eso. Entonces, la verdad que yo soy abogado de profesión, creo que ya no soy No, abogado. no te me presente, Ya, que esa no, no, presentación la no. voy a hacer yo. Y realmente cuando tuve mis hijos dejé de trabajar y una amiga de Caré me dijo, ¿por qué no vendes libros a nosotros? No dejaste de trabajar, tu trabajo evolucionó y se Evolucionó, transformó. exacto. Literatura infantil es uno de los asuntos fundamentales en el ser humano que vemos en perspectiva solamente cuando somos adultos y del que podemos ocuparnos, como es el caso de nuestra invitada, cuando se vive con pasión y se tiene uno o dos grandes motivos, como fue el caso de Andreina Melo, dos hijos a los cuales les inculcó el amor por la lectura tal y como le fue inculcado a ella. Andreina, muchísimas gracias por estar en este espacio. Andreina, además, lidera el equipo de Sopa de Letras, una librería especializada en literatura infantil que más que una librería es un lugar de experiencia. Sí, me ¿Por qué? encanta eso, que digas eso, porque la verdad es que leer y leer con los niños es una experiencia. Y entonces la idea en la librería es que los papás vayan, se sientan cómodos, que los niños también se sientan cómodos, porque aunque tu cliente son los padres, en la literatura infantil es fundamental hoy escuchar a los niños y ver qué les gusta, qué les atrae, y por ahí es que debemos empezar. A veces las mamás, y me cuento yo también, no los escuchamos tanto y eso es fundamental. ¿Qué te gusta? ¿Qué te interesa? Porque esa es la única manera de crear esa conexión emocional con los libros, es que tú empieces leyendo lo que te gusta. Ahora, te escucho hablar y bueno, me imagino la manera en la que tú dejaste tus libros de derecho, el ejercicio de la abogacía como profesión para evolucionar a convertirte en promotora de libros, a convertirte en librera y a convertirte en editora, porque eres la librera de Sopa de Letras y además eres la editora de Ediciones Curiara. Pero escucharte hablar me hace preguntarme, bueno, ¿y cómo una mamá puede indagar en los gustos literarios de un niño o en las inquietudes literarias que pueda tener un niño de 3 años, 4 años, 5 años, que ya es más o menos en la edad en la que una mamá puede como recibir una respuesta si esa mamá no lee? Es muy difícil. Pero tenemos la suerte que muchas mamás que no leen quieren que sus hijos lean. Y entonces para eso estamos en la Sopa de Letras, para ayudarlas. Si tú lees es maravilloso, porque solo que tus hijos te vean leer ya les provoca a ellos también leer. Dice que solamente con verte no necesitas más nada. Yo creo que sí necesito. Bueno, te voy a decir, escucharte me hace evocar cómo fueron mis primeros encuentros con las letras. Y yo tengo la referencia de haber visto a mi mamá leyendo un libro de Stephen Zweig en la casa que era verde, pero además a mi papá todos los domingos con rigurosidad y religiosidad leer cuando existían periódicos de papel. Leer los dos principales periódicos de papel de hace 40 años, 50, 40 años, sí, que eran el Nacional Y el y el universal. Universal. Pero en tu caso, En mi casa era igual, y te puedo decir que mi mamá, escritor preferido era Stefan Zweig, y mi papá se leía el periódico de rabo a cabo todos los días. Entonces ellos eran grandes lectores, y mi papá era muy divertido porque decía, ¿cómo que tú estás aburrida? En esta casa que hay libros nadie se puede aburrir, ve a la biblioteca y busca algo. Entonces, bueno, así me crié yo. ¿en qué momento, recuerdas cuál fue el primer libro que le pusiste a tus dos hijos
hace 20 años, hoy tienen 23, 24, 26 y 24. 26 y 24 años. ¿Cuáles fueron esos dos primeros libros que les pusiste a cada uno y cómo comenzó, cómo evolucionó la Andreina abogada a la Andreina librera? La verdad que fue, bueno, primero, claro que me acuerdo, yo le leía desde la barriga a mis hijos un libro de Caré que se llama El sapo distraído. Y bueno, es un cuentico que tiene un rítmico, está contado en verso, y yo lo leía en la barriga, lo leía, y después cuando mis hijos nacieron, desde los 3 meses, yo leía aquello. Y la primera palabra que dijo mi hija fue nada, que es el final del libro. Y bueno, el sapo va a comprar cosas en el mercado y tiene una lista, pero bueno, se distrae con 1000 cosas y al final no compró nada. Y esto es un chiste de la casa, o sea, vamos de tiendas y si no compramos nada, no compró nada. Todavía no compró nada. ¿En qué momento dejaste, o sea, en qué momento, entiendo que tú agarraste como hacen estas vendedoras de cosméticos o vendedoras de potes de plástico, que no vamos a mencionar las marcas, que van de casa en casa, montan un showroom y venden sus cosméticos o venden sus potes de plástico. Tú lo hacías con los libros. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo de esa experiencia de ir como un gitano errante, como un marchante? Exacto. Que en mi época el marchante tocaba el timbre y llegaba con sábanas, con lencería y bueno, era gente que al final del día era otro país y eran otros los valores que había. Lamentablemente se han perdido muchos valores en el país. Pero bueno, tú le abrías la puerta y la persona iba y te ponía la lencería, la mantelería. ¿Cómo fue para ti esa experiencia hace 20 años con los libros? Te cuento. Una amiga de mi esposo, que en realidad no era tan amiga mía, yo era ratón de librería, iba mucho al banco del libro a buscar libros, iba con mis hijos. Y estaba una señora preguntando por un libro y yo le recomendé, le dije, mira, a mis hijos les encanta esto, a mí me gusta esto. La señora de Caré me escuchó y me dijo, ¿por qué no te vienes a vender libros de Caré desde tu casa? Como, exacto, Ajá. tú los vendes, te los damos y tú te organizas. Y la verdad que yo dije, bueno, qué cosa tan loca. Le dije, yo no sé vender nada, yo soy cero comerciante. Pero bueno, no estaba haciendo nada, me pareció lindo porque me gustaba muchísimo el Caré. Y dije, bueno, es un negocio caserito, puedo trabajar un poco en algo que me gusta, algo que puedo compaginar con los niños. Y así empecé, ellos me consignaban los libros y yo montaba una mini librería en mi casa o iba, en realidad fue con mis amigas o amigas de mis amigas, o iba a sus casas y montaba las librerías. Y mis mejores ayudantes, asistentes, eran mis hijos que decían, llévate este, les recomendaba. Era muy bonito. Y mi socia también tenía, o sea, ella siempre amó como yo los libros infantiles y las dos comprábamos y teníamos ahí esos libros que no sabíamos si se iban a usar o no, pero lo comprábamos para nosotras. Y bueno, nada, después te cuento si quieres cómo empezó la sopa de letras. Pero eso es como una semillita. Para allá vamos, porque además no es solamente la sopa de letras, es también Ediciones Curiara. El trabajo sostenido que ha hecho Andreina Melo en la difusión, promoción bueno, y venta, que más allá que la venta de un libro, termina siendo la venta de o sea, termina siendo la conexión para como tú has dicho, una semilla para leer. Eso, por cierto, le ha valido a Andreina el premio Los mejores libros para niños y jóvenes del año 2023 del Banco del Libro. Así que ya verán ustedes que tiene más de 20 años de labor sostenida en la promoción del libro. Siendo que lamentablemente la lectura y los libros no se ven como un asunto de primera necesidad. ¿Por qué te arriesgaste y cómo fue el salto para dejar de ser la marchante de los libros y tener un espacio propio para convocar, para invitar y para promover la lectura desde la sopa de letras? Bueno, yo siempre, mi socia, Marina Bockmuller, siempre hablábamos, vamos a montar una librería, vamos a montar una librería. Pero bueno, estoy muy conectada con la gente de la Hacienda La Trinidad y cuando abren esos espacios como un lugar cultural, me llaman y me dicen, mira, hay un secadero disponible, ¿qué te parece montar una librería? Bueno, Marina y yo hablamos, tú sabes que este país es como azaroso, en ese sentido siempre estás como emprendiendo,
y nos daba muchísimo miedo, pero al final decidimos, bueno, entonces me llamaron un día, bueno, esto si no deciden, en una semana lo ofrecemos a otra gente y hay una gente aquí. Y la verdad que nos lanzamos, nos montamos en esa curiara, que en ese momento ni existía curiara, y decidimos arriesgarnos. Y estoy feliz de haberlo hecho, de verdad, fue mucho sin pensarlo tanto. ¿Tus hijos te han comentado o tú le has preguntado en alguna oportunidad a tus hijos cómo fueran sus vidas si no hubieran tenido de niños la experiencia que tuvieron con los libros? Mira, mi hija dice que ama haber crecido entre libros y rodeada. Mi casa es un desorden, está llena de libros realmente. Y ella le encanta, le dice, lo aprecia muchísimo, lo aprecia muchísimo. Y mi hijo, bueno, a veces me sorprende porque bueno, a veces yo, como tú, hay unos libros que voy a regalar, digo, voy a regalar y me escribe, pero no se te ocurra dar esto y esto, eso es para mis hijos. Y entonces tú ves lo lindo que es la semillita. Y bueno, a veces en pandemia comencé a leer cuentos por Instagram y me escribía mi hijo, mamá, me acuerdo cuando nos leías ese cuento. Entonces es como muy bonito. Me dan ganas de llorar. Bueno, qué bonito que te den ganas de llorar porque significa que tienes la emoción a flor de piel. Claro, claro, sí. Andreina, ¿cuáles son los mayores desafíos para un librero o para una librera, como es tu caso, en la selección de los libros infantiles? Y te hago esta pregunta desde la curiosidad periodística, pero también ahora con la conciencia de entender los antivalores los antivalores con los que fuimos formadas nosotras en nuestra generación, con los libros de las princesitas que venían a esperar que un príncipe las rescatara. ¿Qué es eso? Exacto. Bueno, ahí yo tengo una posición distinta a la tuya, fíjate. Yo también crecí con esos cuentos. Lo que pasa es que no podemos verlos desde todo lo que nosotras vivimos ahorita y ese análisis intelectual y de posiciones, porque por supuesto que la pierden. Bueno, primero que muchas veces nos dan, cuando somos pequeños, unas versiones corticas, edulcoradas de esos cuentos y se pierde mucho cuando son las versiones completas, como todo el panorama de lo que es un cuento clásico. Pero en realidad lo que rescato y siento que los cuentos clásicos son de 6 a 190. Yo soy fan de los cuentos clásicos. Yo también, pero le tengo mis, no, tengo pero mis, te tengo mis explico, críticas. claro, en los cuentos clásicos hay muchísimos arquetipos, o sea, están muchísimas cualidades que tenemos el ser humano, todos, la bruja, el héroe, el malo, el ogro, pero también están esas cualidades de las personas bellas, valientes, honorables que somos. Entonces para los niños, en este caso me voy con los niños, esa confrontación entre el bien y el mal es súper necesaria para un niño, porque además ahí hay vivencias que tú no quieres vivir, pero las vas a ver a través de eso y se te va sembrando la semillita de que, oye, esto yo no lo quiero vivir, pero a su vez tienen un desenlace en donde el bien casi siempre, en muchos, le gana al mal y entonces eso les da como una paz. Por eso yo soy súper fan y me da mucha lástima que hoy en día se esté perdiendo eso, porque claro, si tú no analizas, tú no quieres que tu hija sea Cenicienta, pero porque te leas un libro, un cuento clásico, en todo lo que nos rodea, se va a convertir en Cenicienta o va a esperar que un príncipe llegue. Yo soy la primera que le digo a mi hija, pero claro, en otro contexto, aquí no se espera príncipe, mi amor, además no existe. Pero dentro del cuento clásico, eso está ahí. Y además lo chévere es que tú después de leer eso, la idea es que tú compartas la experiencia y hables mil cosas. Y ahí tú dices, mira, esto ya es otra época, esto no existe, menos mal. Pero por ejemplo, la Caperucita Roja, que está súper mal vista, la realidad es que la Caperucita Roja es un cuento que todavía existe. Existen miles de depredadores por ahí. Cada vez que viene un invitado con el oído en la letra, Andreina, yo le hago un par de preguntas. Okay. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cuál fue el primer libro que leíste? Del que tengas memoria, que Claro. recuerdes haber leído. El primer libro que leí del que tengo memoria, es muy cómico, fueron los 7, o sea, el primer libro que me leí yo sola, completico, es un libro que busqué en la librería de mi colegio,
que se llamaba Los 7 Secretos. Y eran unas aventuras que tenían 7 amiguitos que cuando salían del colegio llegaban y se reunían en un cobertizo. Además era muy cómico, eran unos inglesitos que tenían unas meriendas que yo soñaba con tener y que eran, o sea, no existían aquí. Pero yo ahí tuve una conexión porque, bueno, siempre algo se perdía o alguien hacía algo malo, o alguien había maltratado a un perro, se había perdido una escoba y los niñitos averiguaban ese secreto. Pero yo me acuerdo todavía la emoción que yo sentía de llegar a mi casa y meterme en ese mundo. Era así como, ¡ah! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué será? ¿Quién será? ¿Quién lo hizo? Wow, te escucho hablar y estoy recreando en mi mente la imagen de, bueno, de soltar todo Exacto, no hacer la exacto. tarea, no hacer nada por ir corriendo a leer el libro. Tal cual, tal cual. Y Andreina, ¿cuál libro te ha marcado? ¿O cuáles libros te ha marcado? En realidad a uno a lo largo de la vida lo marcan muchos libros, Sí, pero bueno, sí. en alguna etapa de tu vida, ¿qué libro te marcó? Bueno, el otro libro que me leí yo así como de grande y gordo, serísimo, fue El Conde de Montecristo. Y eso era que lo máximo, porque ese libro sí te deja como está escrito como en clave de novela policial y te va dejando en qué va a pasar, qué va a pasar. Esta conversación, minutos finales con Andreina Melo. Ella es la líder del equipo que está al frente de Sopa de Letras, una librería especializada en literatura infantil y además es la editora de Ediciones Curiara. Andreina, ¿cuáles fueron los desafíos que enfrentaron para editar La Caperucita Roja de Aquiles Nazoa y qué novedad tiene esta versión que la hace tan apetecible para los niños? Porque además es una manera también de encontrarse con los valores, con la cultura venezolana. Bueno, La Caperucita es el cuento de siempre, pero como te contaba, es una versión de Aquiles Nazoa muy nuestra, con un toque muchísimo humor, es muy, muy divertida. Luego contamos con las ilustraciones de Estefano de Cristófaro y Ana Palmero, y entonces es una caperucita que no ocurre en un bosque europeo, sino que ocurre en una selva con animalitos criollos. Hay rabipelados, hay cochinitos, no son rosados, son marrones, llena de color. Además se hace en homenaje del pintor Feliciano Carballo. Y, y bueno, pasamos por muchas vicisitudes porque primero teníamos el storyboard y ya estábamos trabajando y cayó la pandemia. Estefano se enfermó, le dio el COVID largo de los jóvenes, entonces nada, estaba este proyecto paralizado. Bueno, llegó Ana Palmera a rescatarnos y ayudarnos a terminar y editar, hacer la editora de arte del libro, diseñarlo. Bueno, nada, y salió, y menos mal que salió, aunque fue muy trabajoso, logramos este premio y también ahorita nos acaban de nombrar en la lista IBI, que es una lista donde se nombran los mejores libros editados en el 2023 y 2024. Es una lista internacional, se llama la lista de honor de libros infantiles y juveniles IBI. Andreina, nos quedan 3 minutos Okay. y quisiera en estos minutos finales conocer de tu boca, ¿qué busca un editor en libros, en manuscritos para libros juveniles? Dicho de otra manera, ¿qué consejo le darías tú como editora a jóvenes escritores para que sus manuscritos sean tomados en cuenta por una editorial como Ediciones Curiara? Exacto. Bueno, no he trabajado tanto con jóvenes, pero creo que es súper importante, primero que lean, que lean muchísimo. Y aunque existen miles de historias y a lo mejor tú sientas que estás repitiendo una historia, no importa, pero lo importante es conseguir tu punto de vista, tu originalidad. Y partiendo de ahí, tratando de no complacer a nadie, sino de conectarte tú con tu historia y con lo que tú quieres hacer, escribir. ¿Y cuál es para el fomento de la literatura infantil el principal desafío de hacerle la competencia a un teléfono celular? Exacto, esa es durísima, muy ruda, pero creo que lo importante es ofrecerle a los niños, como te contaba,
libros que les gusten, libros bien escritos y tomar en cuenta que un niño es como un lector adulto. Quieren algo chévere, pero en donde haya un conflicto, donde haya algo que te sorprenda, que te dé miedo, que te emocione, porque si les damos libros muy planas, en donde las historias no pasa nada, que está pasando mucho hoy en día, la verdad es que ese niño no lo vas a agarrar como lector y prefiere irse al teléfono, que pasan cosas más divertidas. Hay también un tema de generar el hábito de la lectura. Muy importante. ¿Y la mejor hora para generar el hábito de la lectura es la mañana o es la tarde? No, yo siento que ahí las mamás deben sentirse libres, crear el espacio en donde todo el mundo se sienta cómodo. Si es en la mañana, es en la mañana, es en la tarde. No tienen por qué tampoco crear un escenario ni actuar. Leer como ellas leen, porque esa conexión entre hijo y mamá de la mamá que te leyó, independientemente de cómo lo haga, y para él va a ser buenísimo. Pero crear el espacio y bueno, tratar de que sea todos los días, hermano. No pudiste un día no estresarte, pero que ese espacio, que tampoco tiene que ser hora, 15, 20 minutos todos los días, respetar lo que le gusta al niño. Por ejemplo, a los chiquitos les gusta mucho repetir el mismo cuento, repetir el mismo cuento. Y aunque uno quiera ahorcarlo, porque ya has leído el cuento y te lo sabes de memoria, no quieres leerlo más, léeselo, porque para eso les da seguridad, ese ritmo. Ellos saben poder anticipar, les encanta. Y de cierta manera es como uno cuando la agarra con una canción, la repite, la repite, la repite. Y hay gente hasta que repite una estrofa, el corito. Y yo tenía un hermano así que decía, pero por favor, déjala correr toda, esto es un abuso, el coro solamente. Entonces, igualito con los niños, escúchenlo y escúchense y hagan lo que sea, se sientan cómodas como mamá, pero creen el espacio. Muchísimas gracias, Andreina, por haber estado hoy en Con el Oído en la Letra y haberme permitido sostener esta conversación tan deliciosa con relación a todos los desafíos que implica la literatura infantil, la conexión de los niños con los libros y, por supuesto, todo lo que le queda por recorrer por delante a la literatura infantil en Venezuela y a editoriales como Curiara, que están enfocadas en generar buenos contenidos y de calidad para niños. Muchísimas gracias. Así, por la oportunidad. NDO Radio Podcast y Amana Tour presentan Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.